El día de hoy les quiero compartir uno de los consejos más valiosos que he recibido en mi vida. Tan valioso ha sido que probablemente ha cambiado el curso de mi vida no solamente una, dos o tres veces, sino que muchísimas más. Si yo alguna vez recibí algo de tantísimo valor, me parece que vale la pena compartirlo con ustedes para que ojalá les pueda ayudar también. Hace muchísimos años, al inicio de mis 20s, yo estaba en un proceso de conocimiento vocacional. Estaba tratando de decidir qué hacer con mi vida. En ese proceso probé varias carreras universitarias. Comencé estudiando ingeniería civil, también estudié turismo, pero nada de eso me satisfacía. Una de las cosas que yo tenía claro es que quería poder ayudar a las personas, y entonces en un momento determinado tomé la decisión de entrar al seminario para llevar el proceso de estudios para convertirme en sacerdote católico. Esa, por cierto, es una de las cosas que no muchas personas saben acerca de mí. Las personas, de hecho, se sorprenden y me preguntan que cómo pude soportar haber estado allá adentro, porque de hecho el modelo que se sigue es de internado. Entonces yo tenía que vivir allí, estudiar ahí, y todo el proceso era lejos de mi casa y de mis seres queridos. Pero la verdad, para mí fue un momento valiosísimo de la vida, porque de verdad me ayudó a darme cuenta de muchas cosas que en parte me llevaron a ser lo que soy hoy en día. Les puedo adelantar que no duré mucho tiempo en el seminario. De hecho, fue menos de un año lo que estuve allí, pero estando allí recibí esta lección que es una de las más valiosas que he tenido en mi vida. El seminario, además de ser un proceso educativo formal en donde se llevan estudios universitarios en filosofía y teología, obviamente también es un proceso muy espiritual, pero además es un proceso de autoconocimiento para darse cuenta si el camino que uno está eligiendo en ese momento realmente es para uno, o si tal vez la vocación que uno tiene es otra. Y el consejo que nos dieron nuestros profesores y guías espirituales en aquel momento, y que les quiero compartir el día de hoy, es el siguiente: no tomen decisiones en momentos de crisis. Esa pequeña frase es la que ha sido valiosísima para mí, y cuando dije que ha cambiado el curso de mi vida, no una, sino que muchas veces, no estoy exagerando. De verdad siento que mi vida no sería la misma si yo no hubiera seguido ese consejo en momentos muy importantes y cruciales de mi vida. Pero, ¿qué significa eso de no tomar decisiones en momentos de crisis? Se los explico a continuación. Primero, comencemos por definir qué es una crisis. Al buscar la definición de crisis en el diccionario de la Real Academia Española, existen varias opciones entre los significados. Una de ellas es que una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Y entonces, según esta definición, una crisis es un cambio profundo, algo que realmente tiene consecuencias muy importantes en un proceso que estamos llevando. Y eso es fundamental, pero me parece interesante otro de los significados que se proponen en la Real Academia Española. Ese otro significado es el de la intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Esta definición, obviamente, desde un punto de vista más médico, pero se adapta muy bien a lo que les quiero decir. Como ya leímos, es una intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad, pero si eso lo extrapolamos a la vida cotidiana, yo diría que sería una intensificación brusca de los síntomas de la situación que estamos viviendo. Y normalmente, así como las enfermedades son de connotación negativa, también esas situaciones cotidianas, cuando estamos en crisis, no tienen una connotación muy positiva. Es decir, estamos pasando un momento de dificultad o algo no muy bonito en nuestra vida. Y esos síntomas se intensifican bruscamente. Es allí donde entra en juego la lección que les traigo el día de hoy. No tomar decisiones en momentos de crisis significa no tomar decisiones definitivas que pueden cambiar el rumbo de tu vida en esos momentos de intensificación brusca de la situación que estás viviendo. ¿Y por qué es importante no tomar decisiones en ese momento? Porque los seres humanos somos muy emocionales, y como seres emocionales que somos, nos dejamos influir muchísimo por las emociones que estamos experimentando
dependiendo de la situación. Como estamos atravesando una crisis, es probable que nuestras emociones influyan en sobremanera lo que estamos pensando y analizando, y si tomamos una decisión en ese momento, es posible que no tomemos en cuenta todos los posibles factores y las consecuencias que nuestra decisión pueda tener, y en el momento que la crisis haya pasado podríamos volver a ver hacia atrás y arrepentirnos de nuestra decisión. Esto aplica para todos los contextos de nuestra vida, por ejemplo, la relación con nuestra pareja, nuestros trabajos, la relación con nuestros amigos o inclusive hasta con nuestros hobbies. Entonces pongamos el ejemplo de que estamos pasando una situación muy difícil en el trabajo. Estamos en medio de un proyecto que significa muchísima presión para nosotros, que nos está causando mucho estrés y mucha ansiedad. Y además, esto se está dando de manera prolongada, al punto que llegamos a sentirnos que estamos quemados, o como se dice, con burnout. En un momento en que se junta el cansancio con el estrés, con la presión que estamos sintiendo en el trabajo, puede ser que nada más tomemos la decisión de dejar todo tirado, hablamos con nuestro jefe, le decimos unas cuantas verdades en la cara y renunciamos al puesto. Porque en medio de esa crisis que estamos viviendo, en medio de esos síntomas intensificados de la situación que estamos viviendo, pensamos que esa es la mejor solución. Pero después, cuando pasan los días, nos damos cuenta que tal vez pudimos haberlo pensado mejor. Porque, por ejemplo, si lo hubiéramos analizado, podríamos haber hablado con nuestro jefe para tomar un par de días de descanso, para recargar baterías y poder continuar un par de semanas más, que era lo que el proyecto requería. Entonces estuvimos a un par de días de descanso y un par de semanas más de trabajo de superar esa crisis. Pero como tomamos la decisión justo en el momento en que estábamos en medio de la tormenta, entonces ya no podemos volver atrás. No tenemos el trabajo que teníamos y nos damos cuenta de que tal vez no fue la mejor decisión. Y ojo, no estoy diciendo que a veces la decisión correcta no sea renunciar al trabajo o terminar la relación o dejar de lado algo que hasta el momento haya sido parte en nuestra vida. Esa podría ser la decisión correcta. Pero es importante que si estamos tomando una decisión que va a cambiar el rumbo de nuestra vida, lo hagamos de la mejor manera, tomando en cuenta todos los factores y no dejándonos llevar por las emociones que una crisis está desencadenando en nosotros. A veces no es fácil, a veces es difícil esperar, a veces sentimos que va a ser imposible, pero yo me he dado cuenta a través de muchísimos años de experiencia, porque este consejo lo recibí hace más de 15 años, que en la mayoría de situaciones es posible esperar. Y si esperas, normalmente terminas tomando mejores decisiones que cuando lo haces en el calor del momento. Eso lo vi en aquel momento. Estando en el seminario, muchos de los compañeros que yo tuve tomaban la decisión de dejar el seminario en momentos de crisis. Y cuando ya la crisis había pasado, se arrepentían de haberlo hecho, pero se daban cuenta de que ya no podían volver más porque habían renunciado y ya no podían volver atrás. ¿Cómo me doy cuenta yo de que estoy atravesando una crisis? Básicamente cuando me siento en medio de la tormenta, cuando siento ganas de salir corriendo, cuando siento que el mundo se me viene encima. Esas son las emociones y sensaciones que normalmente experimento y que me hacen darme cuenta de que estoy atravesando ese momento pico, ese momento agudo de la situación que estoy viviendo. Y entonces siempre me obligo a encontrar la mejor manera de manejar la situación en el momento, pero no tomar una decisión allí mismo acerca de mi futuro, sino que si voy a tomar una decisión que haya sido porque pensé con la mente clara y habiendo analizado en retrospectiva todos los factores importantes que están influyendo en esa decisión, incluyendo esa crisis que estoy pasando en ese momento. Esto, amigos y amigas, de verdad ha sido valiosísimo para mí a través del tiempo y yo espero que lo pueda hacer también para ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenmela en los comentarios. Por favor consideren darle like a este video y suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.